Esta casa se complace en recibir a todos sus invitados para escuchar la conferencia de nuestro socio, el ingeniero Mario Eduardo Colliñón Orozco, quien presentará su conferencia titulada Juárez, Cuba y la masonería. Voy a ceder este micrófono a nuestro primer vicepresidente, el ingeniero Raúl López Velázquez, quien fungirá como secretario de esta sesión. Gracias, señor presidente, y como les damos la bienvenida, igual de nuestra parte. En el presidio se encuentra el maestro Eduardo Velasco Briceño, presidente de esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Se encuentra nuestro consorcio y conferencista, ingeniero Eduardo Colliñón Orozco, y su servidor, Raúl López Velázquez, vicepresidente. Como tercer punto de la orden del día, haré la presentación de nuestro conferenciante. Ingeniero Mario Eduardo Colliñón Orozco. Nació en Guadalajara, Jalisco, el 20 de octubre de 1945, donde cursó estudios básicos en Alemania. Estudió la preparatoria en el Canet Institut Camber, de donde pasó a la Ciudad de México, Distrito Federal, para estudiar ingeniería mecánica en la Universidad Iberoamericana. En la 19 Olimpiada, celebrada en la Ciudad de México en 1968, fue subjefe de la sección de yatismo. En 1971 fue becado por el Banco Nacional de México a la ciudad de Nueva York para cursar los posgrados de Economía y Finanzas, regresando a Guadalajara, donde fue subjefe de Financiera Banamex hasta 1976. En 1969 se convirtió en socio agente de la Bolsa de Valores de Guadalajara y en 1976 al suspender operaciones la mencionada bolsa, pasó a ser agente operador de la Bolsa Mexicana de Valores, socio fundador de la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa de México, directivo del grupo financiero LOI desde 1976 a 2006 y de 2006 a la fecha como funcionario de O. Rutger y Asociados, distribuidora de sociedades de inversión. Colaboró con el gobierno del licenciado Enrique Álvarez del Castillo en su estado natal de 1982 a 1985 como director de Desarrollo Industrial y Comercial del estado de Jalisco. Por sus conocimientos ha sido llamado a dar seminarios y cursos a Nueva York, Portland, Phoenix, Houston y otras ciudades de la Unión Americana. En México ha participado como ponente en diversos cursos y seminarios relacionados con las finanzas en universidades, institutos y empresas por casi todo el territorio nacional. En marzo del 2013 publicó Efemérides de la Masonería, York, en Jalisco, de 1900 a 1970. Démosle un aplauso a nuestro conferenciante. Buenas noches y perdonen la ronquera, pero lo bueno es que no tengo cáncer. Juárez, Cuba y la masonería. Una gran luz de una pequeña lámpara cobriza que bajó desde la sierra de Oaxaca para poner orden en el caos. Ordo Uptown. Una remembranza del México después de su independencia que sirvió de marco a la vida de don Benito Pablo Juárez García, dedicada con todo el cariño a la benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del estado de Jalisco en su 150 aniversario. Una gran
luz de una pequeña lámpara cobriza que bajó desde la sierra de Oaxaca para poner orden en el caos. Ordo Am Chao, bajo la escuadra formada por una plomada y un nivel, y cuyo uso es normal nuestras acciones con la justicia y la rectitud y la igualdad, y por el compás que nos enseña a circunscribir nuestros deseos y guardar nuestras pasiones. Dentro de los justos límites para toda la humanidad, que traducido a la buena nueva del apóstol Juan les dirá: el respeto al derecho ajeno es la paz. Antes de hablar del personaje que hoy nos toca en suerte, ya sea para ensalzar o más bien para destruir con mi ignorancia, les tomaré algunos minutos para evocar algunos pensamientos que sobre México plasmar en páginas inmortales ese otro proclaro de América y del mundo, el hermano masón, don, repito con mayúsculas, don José Martí, cuando pronunció una velada organizada en honor de México en la ciudad de Nueva York, allá en el año de 1891, un exquisito discurso que a continuación transcribo. Saludos a un pueblo que funde en crisol de su propio metal las civilizaciones que se echaron sobre él para destruirlo. Fue México primero, antes de la llegada de los arcabuces, tierra de oro y plumas, donde el emperador, pontífice y general salía de su palacio suntuoso, camino de la torre mística, en hombros de los caballeros naturales, de adarga de junco y cota de algodón. Por entre el pueblo, de mantos largos y negro cabello, que henchía el mercado, comprando y vendiendo, o aplaudía la comedia al aire libre, con los niños vestidos de pájaros y mariposas. O había campos, a los magnates de vuelta del banquete, con sus bailarines y bufones, o saludaba al paso del teculi ilustre, que mostró en sus pruebas de caballería el poder domarse a sí mismo, o huía por las calles de las tiendas, probándose al dedo anillos tallados y a los hombros mantones de pieles, o danzaba con paso que era el aire al coro de la oda, o se agolpaba a ver venían los guerreros de escudo de águila que venían en triunfo con su ofrenda de víctimas a las fiestas del monarca conquistador. Por entre el odio de las repúblicas vencidas al azteca, inseguro en el trono militar, se entró del brazo de la crédula Malinche al alcalde astuto de Santiago de Cuba. Los templos de las pirámides rodaron despedazados por las gradas. Sobre el cascajo de las ruinas indias alzó sus conventos húmedos, sus audiencias rebeldes y vanidosas, sus caucasones de reja y aldaba, el español. Todo era sotana y manteo en México, y soldadesca y traunería, y fulleros e hidalguetes, y balcón y guitarra. El indio moría desnudo al pie de los altares. 300 años después, un cura, ayudado de una mujer y de unos cuantos locos, citó a guerra contra los padres que negaban la vida de sus propios hijos. Toda la jauría salió al paso de la bandera nueva, el emperador criollo, el clero moderado, la muchedumbre fanática, el militar usurpador. Pero los que en la fatiga de gobiernos inseguros y en la fuga triunfante habían salvado con las manos ensangrentadas en el esfuerzo el arca de la santa libertad, la escondieron inmaculados mientras duraba la venganza, en un rincón donde el pan era tan escaso como abundante el honor,
la muerte por el derecho del país funde, al fuego de la reforma, al indio y al criollo. Y se alza Juárez, cruzado de brazos, como fragua encendida en las entrañas de una roca, ante el imperio de polvo y locura que huye a su vista y se deshace. Hasta aquí las palabras de José Martí. Como lo describió nuestro hermano José Martí en las palabras anteriormente vertidas, y más tarde Roberto Blanco Bueno, mi México, mi país, es un crisol de contradicciones y aciertos. Está formado de mitad y mitad, de una fuente inagotable de ternura y de un pozo profundo de bestialidad. A México no es posible analizarlo, es preciso odiarlo, amarlo y sangrar su suelo sobre su suelo. Nada más y nada menos. En cada río, en cada pico de las sierras, en cada árbol de los montes, existe una pena amarga y un grito sonoro de felicidad. Esto viene desde hace mucho tiempo, tanto que apenas si nosotros, pequeños hombres, podemos concebirlo. Algún mal pagado profesor de escuela me dijo un día que España es la madre de México. No, y 1000 veces no. España es el padre cruel de México, y un típico padre español, aventurero, desobligado y cruel, de allá, de cuando surgió nuestra raza mexicana, de cuando nació el primer mestizo, viene esta mezcla de bestialidad y de ternura. Es el conquistador sediento de oro y de gloria, que viola a la India triste, derrotada, y que la abandona para no verla más. Pero en el vientre mancillado de la India ha quedado la semilla de nuestra raza. La India odia y ama al pequeño que le atormenta las entrañas. Aquel coito brutal, preñado de angustias miserables para la hembra, de desfogos brutales para el macho, produce al mexicano. España no es la madre amorosa de México. España es el padre cruel de México. Y cuando un niño nace de la bestialidad, de la tristeza, del sangriento botín del vencedor y de la ultrajante derrota de la conquistada, ese niño tiene que ser duro y blando, cruel y santo. Somos hijos de la orgía triunfadora de una tropa de heroicos asesinos, y el pueblo mexicano lleva en su sangre la herencia maldita del estupro en que nació. Antes de ver quién era don Benito Juárez, confieso ante ustedes, queridos consocios, que cualquier apunte biográfico o curricular del Benemérito de las Américas solo descubrirá mi ignorancia. Por ello, me permitiré tratar de pintar con palabras mías y de otros escritores que me precedieron la condición, la orografía, la fisonomía, la psicología, en fin, la cara y la faz del México de Juárez, el mío y el de ustedes. Oaxaca, uno de los estados de la República Mexicana, situada en la costa del Pacífico, al sureste de la meseta de la Nahua, sumamente accidentado por la Sierra Madre del Sur y por la Sierra de Oaxaca, una intrincada comarca cuyas selvas internas, cuyos laberintos orográficos, cuyos ásperos montes no se cansan de subir y bajar, de trepar unos sobre otros, sino para formar cañadas y abrirse larguísimos pasos estrechos por donde corren atropelladamente los torrentes convertidos en ríos. Al verse los declives, caen hacia las costas de los dos. Oaxaca, poblado principalmente hoy en el 2015 por indígenas mixtecos y zapotecos, indios
que ya 200 años antes de la conquista de los españoles habían sido conquistados por los aztecas. Si los mexicanos están resentidos, imagínense a los oaxaqueños con 700 años de dominación, de ultraje y explotación. Hoy en 2015, sobre su propia tierra, si el blanco, el mestizo, el criollo abren un camino que toca su choza o huillo, el esclavo se esconde en la selva, trepa a la sierra, se oculta en la cueva, se interna en el desierto, lejos del explotador, asoma a los poblados, huérfano de todo, con el producto miserable de su rudísimo trabajo. La estafa, lo estafa el tendero, lo estafa el policía, lo estafa el político, lo estafa el cura, hace sus pequeñas compras, deja la vida a cambio de ellas y vuelve más muerto que vivo a trepar al cerro, a esconderse de la maldad, de la explotación misericordia que llegó junto con los caballos, cuando si los españoles arribados encontraban oro, bien, y si no, ahí estaba el oro rojo, el oro sangre, el indio perseguido en los montes cuando se vestía, sino reducido a la esclavitud por feroces encomenderos, y de esto hace ya muchas lunas. De todos los indios de México, el más pobre es el indio de Oaxaca. El indio de esa sierra agreste oaxaqueña, tierra al parecer maldita, erosionada, nada regresa a cambio del sudor, las lágrimas y la sangre. El indio oaxaqueño de los inicios del siglo XXI anda desnudo, tirita de frío y de miedo, se rompe los pies con las espinas, es el paria más paria del mundo, porque la Revolución Mexicana, desde la independencia que iniciaron Hidalgo, Morelos, que continuaron Juárez y Ocampo y prosiguieron con la Revolución Mexicana, Villa y Zapata, no se ha cumplido para ellos todavía. El indio de Oaxaca, el más pobre de los indios, no tiene agua y el suelo que pisa no tiene tierra, es puro tepetate, puro tequesquite, pura erosión maldita, no tiene escuelas, naturalmente no tiene medicinas, y en lo más abrupto de la sierra o en lo más muerto de la llanada interminable no tiene siquiera el consuelo de la dulce Virgen India. Los curas, hasta los pocos curas buenos, no van para allá, pues después de todo necesitan comer. Si tal es la situación actual en este año del 2015 del indio oaxaqueño, ¿cuál sería la situación del indio de la Antequera por el año de 1806? Estremece pensar en su condición, en su miseria, en su modo dolor, pero de esa tierra estéril y de esa pobreza inaudita, de ese abandono original, surgió el hombre más grande de México, el ciudadano por excelencia. De la flaqueza surge el acero de su carácter, de la miseria la riqueza de su destino, de todas las justicias sufridas su entrega absoluta al derecho, porque Juárez es el país víctima del caudillismo, es el derecho que vive, que vence, inclusive a la propia muerte, ya que hoy Juárez duerme en sueño tranquilo de los grandes muertos. Para Juárez, de acuerdo con el maestro Justo Sierra, su primer maestro fue la naturaleza, maestro perfecto, que todos los pedagogos ambicionan para los niños. La naturaleza en que el mar se complica como un detalle perenne del paisaje y un elemento necesario de la vida. Enseña a los hombres, junto
y el anhelo de hacer algo grande, o con el abandono, la voluptuosidad y la pereza, enseña un modo especial de soñar, de ensoñar, de tejer y destejer sueños sin cesar. Cuando la naturaleza de la montaña, los saltos, el esfuerzo constante, las carreras costeando abismos, abismos en que el hombre se atiende a sí mismo instintivamente y a la confianza de su aliento, en sus ojos y en sus pies, da una enseñanza admirable para el gobierno de sí y de los demás. Aunque los escapes hacia lontananzas infinitas en que se complica el cielo siembran en el alma montañesca un grado de ideal. Siempre es un ideal realizable, tangible, que se puede alcanzar de una carrera en la vida, o 2 o 3 grandes saltos en la existencia. Estos hombres de la montaña se transforman en águila. Juárez nació en el corazón de la montaña, cerca de la cumbre excelsa del Septuagint, de cuyo dorso salen los 2 brazos infinitos que encierran la república entera. Montaña que domina aquellas comarcas como vigía, como titánico ancestro de las razas. Juárez fue, como todos coterreanos, un pastorzuelo, un zagal desnudo, sin poesía bucólica, ni en la fisonomía. No hay que buscar en esa vida indígena los pródromos de un hombre de genio. Juárez nunca lo fue un hombre de fe y voluntad. La naturaleza montañesa no lo hizo ni un soñador, ni un poeta. Lo que tenía el gran estadista era un entendimiento perfectamente ponderado, como todos cuantos han silabeado largamente el libro de la vida y han tenido a los acontecimientos por maestros. Juárez, así como dijo el poeta oaxaqueño, el gran plebeyo de las montañas, porque en Juárez ni sus ojos ni sus labios reían con la perpetuamente renovada risa de los niños, ni en su vida entera cambió su augusto rostro de pedernal por una sonrisa. Aquel niño callado, taciturno, reservado, reflexivo, deguelatado, de ese pueblo de casuchas de palma y paja, a orillas de la laguna encantada del mismo nombre, llegaba a los 12 años, acantonado en su roca indígena, sin hablar la lengua de Castilla, es decir, encerrado en su idioma como en un calabozo, cuando por inspiración del gran arquitecto del universo y por el temor al regaño de su tío, como cuenta la leyenda, desaparece de Galatao en el año de 1818 para aparecer días después en Oaxaca al lado de su hermana, sirviente de una casa acomodada. Ese niño pequeño escapa de la esclavitud de la sierra para conquistar su país y echado a andar el destino de México, sagrando los pies a su peregrinar, llevando en su morral 2 o 3 gordas de maíz frías y duras por el largo camino, y llevando dentro del corazón un nuevo mundo, una nación que surge de y con la nueva respeto al derecho ajeno es la paz. Es admirable esfuerzo de aquel humilde zapoteca que por sus propios méritos y por las dotes excepcionales de su clara inteligencia fue escalando uno a uno los peldaños de una trayectoria inigualada a través de cargos tan honrosos como la rectoría del entonces denominado Instituto de Ciencias y Arte de Oaxaca, la curul de diputado al Congreso de su estado natal, la gobernatura
estructura de la misma entidad federativa, objetos conquistados con el apoyo popular, precisamente por su reconocida ideología liberal, sin emplear jamás simulaciones de que pudiera avergonzarse más tarde, ni con tubernios inconfesables o de interés. Así adquirió el limpio prestigio que le llevó más tarde al Congreso Federal como diputado oaxaqueño, posteriormente a la Secretaría de Justicia, Educación y Asuntos Eclesiásticos, luego a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, para pasar en circunstancias insospechadas a ocupar la presidencia de la República por ministerio de ley, finalmente por elección nacional en 1861 a la primera magistratura constitucional de México, permaneciendo al frente de los destinos de su país hasta la noche fatídica del 18 de julio de 1872. Cuba y México y Cuba, un año antes de que don Benito Juárez naciera en la sierra de Oaxaca, en la ciudad de La Habana, en el año 1805, nace el general Anastasio Parrodi, militar que se puso a las órdenes de México. Don Victoriano Salgado Álvarez lo describe así: Parrodi era un cubano que difería de todos los de su raza por la flema que le era particular. No se inmutaba, aunque le comunicaban que acababa de brotar bajo sus pies un jorullo que iba a destruir. Siempre andaba con el purito en los labios, limpia la melena, bien peinadas las barbas, irreprochable el uniforme, más tranquilo que si volviera de un torneo. Se había combatido con espadas de cortesía y con fusiles cargados de mentirijillas. Su pachorra era famosa en toda la República, y más eran famosas sus respuestas sentenciosas, lacónicas y hasta monosilabas. Como todo hombre, el general Parrodi tuvo aciertos, errores. Lo innegable es que fue un cubano que ayudó a Juárez en su tiempo. Fue gobernador y comandante general de Jalisco del 31 de julio de 800 al 16 de diciembre de 1856 y del 2 de marzo de 1857 al 18 de enero de 1858. A Parrodi le tocó la suerte la promulgación en Jalisco y su capital Guadalajara de la Constitución de 1857, aquella Constitución que, inspirada en las enseñanzas de la masonería, que separa la Iglesia del Estado, que confiere a cada hombre la libertad de elegir y practicar las creencias particulares de su preferencia. Repito lo expresado por José respecto al general Parrodi, cuando partió como fue y el indio Juárez se perdió como una burbuja turbia por el viento del este. La Iglesia Católica era feliz, el clero en masa reconocía como gobierno legítimo, como el sol, al gobierno nacido del plan Tacubaya. Lo bendijo en la cabeza del general Félix Zuluaga y lo coronó de flores. Entre tanto, la hombría de bien del general Parrodi, alarmado en su honor de juramento, desde el día que tuvo conocimiento de la conspiración, cuyo exutorio fue el plan de Tacubaya, había entrado en un periodo de energías. Azarraron y se puso al habla con los gobernadores de Michoacán, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas. Determinó formar una coalición cuyo jefe fue el general Parrodi, y su plan: liberar a Juárez, reconociéndolo como presidente de México. Al salir Juárez de la ciudad de Guadalajara rumbo a Colima, el general Parrodi se queda investido con poder casi absoluto. Con gran diligencia empezó a levantar trincheras y barricadas con la poca tropa que le quedaba, por lo que
Ingenio el 23 de marzo de 1858 en Tlaquepaque. Parodi se retiró a la vida privada, muriendo en la Ciudad de México en 1867. Martí vivió en México, Juárez vivió en Cuba. Martí desterrado de Cuba, Juárez desterrado de México. El día 9 de octubre de 1873 llegué a La Habana, donde por permiso que obtuve del capitán general Cañedo, permanecí hasta el 18 de diciembre, en que pasé a Nueva Orleans, donde llegué el 29 del mismo mes. Viví en esta ciudad hasta el 20 de junio de 1955. He tomado del libro Apuntes para mis hijos de don Benito Juárez. 2 meses y 9 días disfrutando de La Habana. Qué envidia y de la buena. ¿Ya que se dejó Juárez en Nueva Orleans? Primero, para sobrevivir, trabajando, elaborando puros cigarros o a mano, tal como lo aprendió en La Habana. Don José Sierra nos describe lo anterior. En Nueva Orleans todos trabajaban como simples obreros. Juárez hacía cigarros a mano. Y nuevamente, tomando la pluma de José Martín, enfatizó: un indio hace muchos años torcía tabacos para vivir. Tabaquero fue el indio Benito Juárez, que echó un imperio al mar y supo desafiar la pobreza con honor, y reconquistó y aseguró la independencia de México. Ante la derrota de los constitucionalistas por los conservadores y el clero, no había más que un camino racional: colocar fuera del alcance de las peripecias de la guerra, en cuanto fuese posible, la personalidad de Juárez, que era la única reliquia viva de la Constitución muerta y el único germen posible de la Constitución redimida, para que la opción 57 no perdiera su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se perdiera su observancia. Existiría una fuerza latente, una especie de virtud difusa en el pueblo, un símbolo de mayor trascendencia. Ese símbolo se personificó en un hombre. Este hilo de unión fue Juárez. Romperlo, quitarlo, destruirlo, equivaldría al sacrilegio, al volver al estado caótico, el representado, el derecho emanado de la Constitución del 57. Él fue el estandarte y la bandera de un pueblo que deseaba la libertad, México. Así, a pesar de todas las traiciones, bandidaje, la corrupción y la constante presencia beligerante de la facción que Juárez derrotó, sigue su camino de país mestizo, dolorosamente integrado, difícilmente solidario entre sí, pero lleno de savia buena, de sangre generosa, de espíritu humano. No tenemos nosotros, los mestizos mexicanos, ni armas, ni cañones, ni aviones, ni barcos, pero tenemos el arma suprema. Tenemos a Juárez, campeón de todas las libertades, padre del derecho humano. Juárez es pequeño y grande como la humanidad. No fue un estudioso de las novedades europeas que trajo la gran revolución. No fue un genio natural, intuitivo y relampagueante. No fue un talento organizado y organizador, penetrante y analítico. Ni un poeta, ni un deslumbrante genio universal. No, Juárez
Tenemos tiempo para hacer preguntas a nuestro conferenciante que acaba de presentar esta magnífica conferencia. Entonces, si levantan la mano, lo que les voy a pedir una cosa para que compartamos todos el momento, que sean breves y certeros. Gracias. Y voz fuerte, porque no hay micrófono. Adelante. Impresionantísima la segunda parte de esa biografía juarista, que es profundamente desconocida. La primera, que resulta una especie de biografía fantástica. Para que te vean. Bueno, pues si me ven, mido 1,5 metros, entonces es probable que no me vean, pero ya, me vengo para acá. Lo que les quiero decir es que la figura de Juárez es una figura que nos produce una impresión muy fuerte desde que estamos en primaria, ¿no? Ahora, esta doble biografía de Juárez es de una sorpresa completa. O sea, podemos imaginar la primera, el Juárez de la parte indígena del sur del país y lo que llegó a ser como presidente de la República. Pero ese Juárez, en contacto con Cuba, yo no sé quiénes lo conocían, me gustaría que se levantara la mano. En lo personal, vi hace muy poco, para el aniversario de Juárez en la televisión, una película que habla del Juárez indígena, pobre, etcétera, etcétera, que realmente estrujaba el corazón de cualquier espectador. Pero ese Juárez en contacto con Cuba, jóvenes, me dediqué a la historia, sobre todo de Jalisco, no de Cuba, ¿verdad? Pero de cualquier manera es muy desconocida. Levanten la mano, por favor, los aquí presentes, que la conocían desde antes. O sea, yo sí sabía que había estado en Florida, pero su contacto con La Habana, qué bueno que hay gentes así de cultas en esta benemérita sociedad, veamos si tenía que ser, aunque fueron nada más 4 o 5 manos, ¿eh? Y la mía, por supuesto que no. ¡Ay! 7, perdón, 8 manos. Pero esa parte de la vida de Juárez nos da una riqueza biográfica impresionante. Qué fuerza interior tenía un héroe de esa calidad que supo sobresalir en el rincón y en las circunstancias que fueran por agobiantes que resultaran. Felicidades, porque de veras nos dejó muy impactados en lo emocional y cultural. Gracias. Adelante, por favor, señor. Fuerte, claro, y si nos dice su nombre, mejor. ¿Me escuchan? No. Diego, para hablarles como maestro, yo no necesito 500 clientes para poder hacerme escuchar. ¿Te no molesto? No, más fuerte. Mario, una pregunta que tengo duda. El benemérito de las Américas, el licenciado don Benito Juárez, su primer inicio dentro de la fraternidad masónica fue en York o en el rito continental. Va aclarando, rito americano o rito continental. O sea, el rito continental le llamamos aquí rito escocés, aunque está mal llamado rito escocés, y el rito York se le llama York, aunque es el rito americano. Hay todos los grandes logias se debaten en que si fue yorquino o del rito nacional mexicano. Existe esa también versión. Los escoceses representaban a los conservadores y los yorquinos representaban en aquellos años a los liberales. Por eso se cree que fue iniciado en una logia yorquina, posiblemente en Oaxaca, pero no hay muchos datos. Yo quería simplemente felicitarte. Es un documento muy interesante
Y me gustaría mucho pedirle aquí al presidente que se pudiera imprimir y que lo pudiéramos tener, porque francamente hay algunas palabras que por tu problema de voz se nos perdieron, de hecho, a mí en lo personal, y a mí me gustaría mucho porque es un documento muy valioso. Y una cosa que me estuve recordando al oírte, me recordé cuando el presidente Fox mandó quitar a Juárez de todas las salas. Sí. Yo creo que le hacía muchas cosquillas y lo perjudicaba tremendamente. Muchas gracias por tus palabras. Sí, impresión. Todos aquellos que tengan correo electrónico, les voy a dar una tarjeta mía, me la mandan inmediatamente, les mando el documento completo con la bibliografía también. Gracias. Entonces, aquí traigo tarjetas, a la hora que termine, pasan y les damos. Bueno, quisiera saber exactamente, hubo un personaje que trascendió muchísimo y que tomó en la formación de Juárez, en Oaxaca, que se llamó Marcos Pérez. Fue un maestro de él en el Instituto de Ciencias, de él y de Porfirio Díaz. Quisiera saber si tiene antecedentes de ese personaje. Un profesor de... ¿Puedes volver a decir? Puede hacer la pregunta nuevamente, no escuché bien. Sí, pueden hacer la pregunta. Marcos Pérez tuvo una injerencia muy directa en la vida de Juárez. Marcos Pérez, profesor. Posiblemente tenga usted razón, no tengo ahorita el doctor que me atiende, Alzheimer, no lo recuerdo, señora, perdón. Una última de alguien que Quiero decir algo que es cubano y que nos va a poder dar algo. Buen amigo. Primero quiero felicitar al conferencista por tan hermosa disertación. También quiero darle mi agradecimiento a la sociedad por haberme invitado. Y nada más que quería decir algo acerca de la historia de Cuba y México. Porque decían que aquí en México no era conocido, pero antes del 59, los que éramos niños, antes del 59, porque después se hizo otra historia, la historia de Cuba que se estudiaba desde pequeñito, nos enseñaba quién era Benito Juárez y lógicamente quién era José Martí y el nexo que había entre ellos. Tan es así que en La Habana hay un parque dedicado exclusivamente a Benito Juárez, al lado del Parque de la Fraternidad, muy cerca del Capitolio, en un lugar del centro de La Habana. O sea que nada más quería decir eso, que nosotros tuvimos la suerte de tener ese conocimiento. No conocía la segunda parte de Parodi, eso sí, no, honestamente no lo conocía, pero sí Benito Juárez y Martí tuvieron, y en los discursos de Martí, que los estudiábamos a fuerzas, estaba ese discurso que acaba de usted pronunciar, ¿no? Las palabras de José Martí. Claro que eso fue antes del 59. Después del 59 la historia de Cuba es la historia de la revolución. Prácticamente lo anterior se borró. Ay, quiero reconocer el colega universitario y lo vemos en la televisión con frecuencia. ¿Se vale? Pues me dieron permiso de decir quién es la persona que acaba de hablar, si quiere pararse para que lo vean. Somos colegas de la Universidad de Guadalajara, nada más que, aunque nos dieron alguna vez un premiecillo por nuestra antigüedad coincidente en ese momento, es Ángel Meroliner, ¿no? Sí. Que es especialista en meteorología y a quien Y les digo muchas escuchamos. mentiras todos los días. Escuchamos y miramos.
Algunos me dicen mentiroso. escuchamos y miramos en la tele todos los días. Gracias. Una última pregunta de nuestro compañero Francisco Cuevas. Buenas noches a todos. Felicitar calurosamente al consorcio Mario Coliño por su gran ponencia presentada esta noche y preguntar si hay alguna referencia de algún encuentro en alguna logia entre Martí y Benito Juárez. Desgraciadamente no coincidieron cuando Juárez estuvo en La Habana. Martí ya estaba acá, y cuando Martí estuvo aquí en México, Juárez andaba juido. Entonces no coincidieron para asistir a una logia juntos, aunque los dos eran masones. Bueno, Marilena, me atreví a levantar la mano porque mi suegro y mi suegra, cubanos de antes de la revolución, se vinieron a México y mi suegra hizo su tesis sobre Juárez en Cuba. En La Habana. En La Habana, sí, hizo su tesis de licenciatura como comunicóloga sobre Juárez y verdaderamente Juárez, como lo dijo bien Ángel, era un tipo, un protohombre de América Latina, ¿verdad? Así lo estudiaban. Un personaje que ha sido un parteaguas en la historia de este país, que hace escasos días ha cumplido justamente 143 años de pasar, como dirían en ciertos lugares, al Eterno Oriente. No sé, ni tengo la certeza, ya lo ha aclarado el ingeniero Mario Coliño, que nunca estuvieron participando en una sesión de una logia formalmente. Sin embargo, para quienes saben de esto, seguramente ahora, en este preciso momento, Juárez, Martí y Washington seguramente son los principales oficiales de alguna bóveda en alguna logia celestial. Y por esta prácticamente trazado que nos ha dictado el ingeniero Mario Eduardo Coliño Orozco sobre Juárez, Cuba y la masonería, es que esta institución tiene el agrado de entregar este modesto reconocimiento que dice a la letra lo siguiente: la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural, fundada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a nuestro consocio, amigo, compañero y hermano, ingeniero Mario Eduardo Coliño Orozco, por participar en las actividades organizadas por esta institución, cumpliendo así con el tema Juárez, Cuba y la masonería, cumpliendo así con el compromiso de presentar una obra o un trazado anual y de colaborar con esta institución para que sea difundida la ciencia y la cultura. Está fechado el día de hoy y lo firma el señor secretario general y el de la voz. Mario, felicidades. A continuación, mencionaré los avisos de esta benemérita. Jueves 23 de julio a las 20 horas es el jueves de apreciación musical, zarzuela, bohemios, Teatro Calderón de Madrid, con los comentarios de nuestro consorcio, el general Clever Chávez Marín. Están cordialmente invitados, la entrada es gratuita y son muy agradables estas tertulias, y los comentarios del general Clever Marín nos ilustran mucho sobre el disfrute de la música. Martes 28 de julio a las 20 horas, conferencia Evolución del pronóstico del oleaje, a cargo de nuestro consorcio, ingeniero Tomás Durán Nieto. Jueves 30 de julio a las 20 horas, inauguración de la exposición Árboles Majestuosos de México,
con la participación de la Academia de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de nuestra institución y Reforestemos México AC. Va a ser muy agradable el ver estos amigos ciudadanos del mundo que no piden nada y dan todo, como son los árboles. Invitación, están ustedes convidados a seguir platicando con el señor Collignon y en este brindis de honor en cuanto sea la clausura. Y a continuación le pido a nuestro presidente, el maestro Eduardo Velasco Briceño, realice la clausura de esta sesión. Bueno, y con la grata presencia de todos ustedes y del maestro Julio Alejandro Santillán Becerra, expresidente de esta casa, siendo las 21 horas en punto, damos por clausurada esta solemne sesión académica. Gracias, buenas noches, nos vemos el jueves.